días tengan todos ustedes, queridos amigos y amigas. Pues aquí trayendo una edición más de este canal de YouTube, Nelter de la Cruz. Por ahí le pedimos que nos regalen un like y aquí a la campanita para llegar a más personas. Gracias por su apoyo. Vamos a empezar esta conferencia de prensa desde Palacio Nacional. Vamos a quitar el recuadro. Empezamos. Triunfo de las fuerzas nacionales en la batalla de Puebla, hoy día 5 de mayo, vamos a recordar esta fecha muy importante de la historia nacional. Vamos a llevar a cabo una ceremonia a partir de las 10 de la mañana. Recordamos aquí, a esta hora, este día, esa frase memorable de Ignacio Zaragoza en un telegrama que envió al ministro de Guerra, Miguel Blanco, para que el ministro le informara al presidente Juárez. Escribió Zaragoza: las armas del Supremo Gobierno se han cubierto de gloria. Fue muy importante el triunfo en esta batalla porque se rechazó a los invasores y se tuvo tiempo para preparar la resistencia. Entraron a la Ciudad de México consumada la invasión. Hasta un año después es cuando Juárez inicia su peregrinar para defender la República y enfrentar al imperio de Maximiliano. Todo esto termina en el Cerro de las Campanas con el fusilamiento de Maximiliano el 19 de junio de 1867 y entra triunfal Juárez a la Ciudad de México, retorna después de haber estado 2 años en Chihuahua, 1 año en Paso del Norte, lo que ahora es Ciudad Juárez, retorna y entra a la ciudad el 15 de julio de 1867. Y en el discurso que pronuncia viene la famosa frase: entre las personas como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces es una fecha hoy que tenemos que recordar todos los mexicanos, aún estando de luto por la desgracia de Tláhuac, por la pérdida de la vida de personas en este accidente del metro, la línea que va a Tláhuac. De nuevo, nuestro abrazo fraterno, respetuoso, cariñoso a los familiares de los que perdieron la vida y deseo la recuperación de los heridos que están en hospitales. Se va a seguir
informando sobre estos tristes acontecimientos, sobre esta tragedia. Lo está haciendo la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien cuenta con todo nuestro respaldo, con todo nuestro apoyo, con toda nuestra solidaridad. Y como se dijo el día de ayer, se va a hacer una investigación a fondo, minuciosa, para deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. Para eso ya se estableció comunicación con un equipo de expertos que va a llevar a cabo un peritaje, un dictamen, conocer las causas que originaron esta desgracia, qué fue lo que falló y quiénes son los responsables. Pero esto va a ser conducido por la jefa de gobierno, como lo ha venido haciendo, con el respaldo del gobierno federal. También hoy quiero informar al pueblo que siguen apoyándonos de manera efectiva y solidaria nuestros paisanos migrantes, porque se dio a conocer el dato de las remesas recibidas en el mes de marzo y es un récord mensual en remesas. Ya el año pasado se tenía un récord de 4.045 millones de dólares. Esto nunca se había logrado y pensábamos que iba a ser muy difícil llegar a esta cantidad, porque si vemos en todo el 2020 no pasó de 4.045, aun cuando fue récord el año con 40.607 millones de dólares. Entonces empezamos el 21 con incrementos. En enero ya del 26%, en febrero del 13%, y pensábamos que marzo, como era excepcional, no iba a ser superado. Es decir, que el marzo del 20 no iba a ser superado por marzo del 21, aunque nosotros en las proyecciones ya veíamos un incremento. Y ahora ya se confirma con los datos del Banco de México, fueron 4.152 millones de dólares. Y ya estamos proyectando en abril, que viene así, de acuerdo a nuestros datos, que pasaría de 2.910 millones de dólares a 4.069, de acuerdo a las proyecciones que estamos haciendo. De modo que agradecerle mucho, como siempre, a nuestros paisanos migrantes por su apoyo, porque todo este dinero se dispersa abajo, en las familias, en los pueblos. Esto reactiva la economía de muchas regiones apartadas del país.
Esto es lo que permite que no haya crisis de consumo, que la gente tenga para consumir lo básico, lo indispensable. Esto nos ha ayudado a enfrentar la pandemia, los estragos de la pandemia en lo económico. También seguimos recuperando empleos que se perdieron en el mes de marzo. Se recuperaron alrededor de 45,000 empleos, 44,774 empleos. Si ven ustedes, se cayó en diciembre. Esto tiene que ver por la subcontratación, que ya se corrigió con la nueva ley, que ya no va a volver a pasar. Esto de que todos los diciembres se caía. Este es el comportamiento de el último año. En marzo del 20, que empieza la pandemia, se cae en 130,593 empleos. Estamos hablando de empleos formales. Luego, en abril, que fue lo más difícil del año pasado, se perdieron 555,247. En mayo se perdieron 344,000. En junio 83,000. En julio todavía 3,907. Y aquí empezamos ya a recuperar. Agosto, septiembre, octubre, que se recuperaron como 200,000, noviembre, y atípicamente por lo de la subcontratación, el outsourcing, que despiden trabajadores o despedían trabajadores, porque esto es lo que ya se va a corregir con la nueva ley. Despiden 277,000. Entramos el año, ya hemos venido recuperando. Este es enero, febrero, marzo, abril. Aquí siempre es difícil por Semana Santa, pero de todas maneras no se perdieron empleos. De los, a ver si tenemos la gráfica, teníamos 20,500,000 empleos formales registrados o trabajadores inscritos en el Seguro Social antes de la pandemia. A ver si tienen el dato. $20,613,536 en febrero del 20. Y ya tenemos 20,070,000. Nos faltan recuperar 543,000 para estar en los 20,613,000
de antes de la pandemia. Como vamos recuperando y cada vez va a ser mayor el número de empleos, pensamos que para mediados de año podemos estar ya igual que antes de la pandemia. ¿Por qué mi optimismo? Porque está creciendo la economía, tenemos datos, por ejemplo, de comercio exterior que se está incrementando. A ver si tienen el dato. De marzo, que fue también un mes con bastante crecimiento en el comercio con Estados Unidos. Seguimos siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y el comercio entre las dos naciones se está incrementando. También hemos mantenido equilibrios, no se ha depreciado nuestra moneda. Mira, el Financiero lo dio a conocer. ¿Eso de cuándo es? De hoy. Récord en el comercio entre México y Estados Unidos. Debe ser Bloomberg, la fuente. Sí, porque aquí no creo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Son 56 millones de dólares. Les decía que también desde que estamos no hemos tenido depreciación de la moneda. Aún en estos días que se ha fortalecido el dólar, nuestra moneda está resistiendo y seguimos estando estables. Ya llevaba mucho tiempo en la historia reciente que en 3 años no se presentara ninguna depreciación como ahora. No ha habido devaluación. Ahí está. Al contrario, una apreciación que no llega a un punto, pero en otros casos ha sido distinto. Entonces, pensamos que va la recuperación. Los pronósticos de crecimiento para este año siguen estando igual, de 5 a 5.5% el crecimiento de nuestra economía. Entonces son buenas noticias, porque si hay crecimiento hay empleo, y si hay empleo hay bienestar, y si hay bienestar hay paz, hay tranquilidad. Muy bien, vamos a abrir. Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle, decía que hablaba de la investigación del metro, si tienen alguna valoración de cuánto tiempo va a tardar este dictamen. No tengo todavía una fecha, porque corresponde a la Fiscalía, es un asunto judicial, inclusive penal, porque
perdieron la vida personas. Entonces tiene que llevar a cabo una investigación a fondo y además la jefa de gobierno decidió que intervenga pues una empresa que tiene conocimiento sobre la materia para hacer un dictamen o un peritaje, y ella ha dicho que se va a actuar, y yo coincido, con apego a la legalidad y también con justicia. Va a haber justicia. No va a ser como antes, que todo lo ocultaban y había relaciones de complicidad, componendas, impunidad. Entonces hay que esperar nada más a que se tengan estos dictámenes y sí, en efecto, procurar que sea lo más pronto posible. Presidente, y también ayer varios sindicatos, y bueno, el sindicato principal del metro convoca ya un paro porque dicen que se habían advertido sobre irregularidades. Bueno, incluso hubo también observaciones de la auditoría. Y recapaciten, porque no se ayuda en nada con esas actitudes. Eso tiene más que ver con lo electoral, con la politiquería. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador al sitio, hasta la misma gente los rechazó. Los panistas. Esas son actitudes muy irresponsables. No es para sacar raja, aprovecharse de la tragedia, pero el amarillismo en los medios nacionales e internacionales es inevitable, porque hay también una crisis en todos los medios de información, no solo en México, en el mundo. Una falta de ética que no se había visto manifestada como ahora, porque los medios durante el periodo neoliberal en México y en el mundo fueron totalmente cooptados por los grupos de intereses creados. Dejó de haber medios de información verdaderamente independientes, cercanos a la gente, a la verdad, a la objetividad, a la ética, al profesionalismo, y se fueron a defender intereses de corporaciones, de grupos de intereses creados. Es un fenómeno mundial, es una decadencia. Todo esto lo produjo la política neoliberal o de pillaje o la política privatizadora, que puso el énfasis en el individualismo, en el egoísmo, en lo material. Entonces, ojalá y no se manipule, aunque es muy difícil.
porque son tiempos de sopilotes. Presidente, entonces, ¿qué mensaje les daría justo a los dirigentes sindicales que son los que están convocando a este paro? Bueno, que no es ese el camino, que presenten denuncias ante las autoridades competentes porque además no les ayuda, porque la gente está muy consciente de todo y no se deja manipular. Claro que si los dirigentes del sindicato, ¿no?, dan una declaración sobre el tema, van a haber cientos de periodistas y va a ser noticia nacional e internacional. Pero ese oportunismo pues es inmoral. Entonces hay que actuar en forma responsable, no dejar de denunciar, no dejar de protestar, ejercer nuestro derecho a disentir y a exigir justicia, pero no caer en la manipulación. Y preguntarle de otro tema, presidente, viene ya su reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. ¿Qué temas va a tocar? ¿Cómo va el asunto de los menores migrantes? Entiendo que esta semana había una nueva reunión con autoridades del sureste, con el Instituto de Migración. ¿Cómo va el asunto de los albergues? Estamos avanzando y en efecto el viernes vamos a tener una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, la señora Kamala Harris. El tema es la migración y las propuestas para enfrentar el fenómeno migratorio como lo hemos propuesto desde hace mucho tiempo. El que se atiendan las causas, el que se apoye a nuestros hermanos, vecinos de los países centroamericanos. Ayer platiqué ampliamente con el presidente de Guatemala. Él también expresó su apoyo para que Estados Unidos invierta en Centroamérica, que se ayude a los países centroamericanos que quedaron muy mal, devastados por inundaciones, hay mucha necesidad, mucha pobreza. Por eso el crecimiento del flujo migratorio también, porque tienen la esperanza de que con el cambio de gobierno de Estados Unidos se les va a dar facilidades para tener la residencia con los mecanismos establecidos de refugio, de asilo. Entonces, hay que ordenar el flujo migratorio y hay que atender las causas
que esto significa pues que haya trabajo, que haya esperanzas en los pueblos del sureste de México y en Centroamérica, que la gente tenga posibilidades de trabajar y de ser felices donde están sus familiares, sus culturas, y esto se logra si hay programas de apoyos para el bienestar. Por eso nuestra propuesta de que se amplíe hacia los países centroamericanos el programa Sembrando Vida, los jóvenes construyendo el futuro y otras acciones para el bienestar, que es nuestra propuesta. Pero no solo eso, sino que además del Sembrando Vida, que a quien participe en este programa, que sería benéfico para todos, porque es rehabilitar la selva tropical, es reforestar, es enfrentar el problema del cambio climático, sembrando miles de millones de árboles en esta región de América. Estaríamos hablando de sembrar hasta 4 millones de hectáreas de árboles frutales, maderables, es dar empleo con la ampliación del Sembrando Vida a 1.200.000 trabajadores que tendrían la opción de quedarse en sus comunidades, de arraigarse. La gente no se sale por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, ya es muy difícil cuando toman la decisión de salir. Nosotros estamos ofreciendo empleo en México, en Sembrando Vida en México, en el Tren Maya, en el Istmo, pero son pocos los que se quedan, porque ya traen un plan de llegar a Estados Unidos desde que salen. Entonces, inclusive ya hasta le pagaron al pollero y llevan ya la intención de llegar a la frontera, que es lo que nosotros no queremos por los riesgos que se corren, que tenemos que protegerlos, que no les hagan daño en toda la travesía por México, sobre todo en el norte del país. Entonces, si hay un plan, si ellos saben de que en sus pueblos van a tener trabajo, ya se preparan para quedarse. Pero hasta ahora no ha habido una iniciativa, una alternativa real. Una cosa es el discurso y otra cosa es decir, aquí está, ya. Y que si se aplica el programa, que ayudaría mucho, se les diera también como opción, como expectativa, como recompensa, como esperanza, el que pasando 3 años de estar sembrando,
en sus tierras puedan tener derecho a una visa temporal para ir y regresar. ¿Qué hacen nuestros paisanos de la montaña de Guerrero o de muchos pueblos de Oaxaca o de otros estados? Van a trabajar como jornaleros al norte 6 meses y regresan a trabajar su tierra. Ya Canadá tiene un buen programa de visas temporales, porque Canadá y sobre todo Estados Unidos necesita la fuerza de trabajo de México y de Centroamérica. Entonces es ordenar y dar esta opción, esta alternativa. Pasan 3, 4 años más después de tener la visa temporal de trabajo y que ya puedan tener derecho a una residencia si así lo deciden, a la doble nacionalidad. Pero entender que no es mala la migración. Las naciones más prósperas del mundo se han hecho con migrantes y la mejor enseñanza o el mejor ejemplo es Estados Unidos. Esa gran nación se construyó con migrantes. Entonces, no se va a resolver esto con medidas coercitivas. Hay que buscar la forma. Además, se requiere de la fuerza de trabajo joven, que no tiene ni Canadá ni tiene Estados Unidos. Y va a llevar tiempo el que con la tecnología se pueda desplazar la mano de obra, con automatización, con robótica. Eso todavía va a llevar tiempo. Y va a seguir dependiendo el crecimiento económico de Estados Unidos, de Canadá, de México, de América del Norte, de la disponibilidad de fuerza de trabajo. Nosotros estamos invirtiendo en el sureste. Les puedo mostrar que en abril, por las inversiones que se están haciendo, el Tren Maya, se están creando empleos como nunca en Tabasco, en Chiapas, en Campeche, que no sucedía así. Solo había creación de empleos en Quintana Roo. Y hay mucha rotación de trabajadores porque hace falta ya la fuerza de trabajo. Les decía yo de que se cuenta con el 30, cuando mucho con el 50% de los camiones de volteos que se requieren para mover material en el sureste, por el tamaño de las obras y la inversión. Entonces, para poder crecer se requiere de la fuerza de trabajo. No hay otra forma. Entonces, en un mundo competitivo, donde en Asia están creciendo, pues lo que hay que hacer es buscar la integración, respetando la soberanía, y que cada país de América del Norte
aporte lo que le corresponda, ya sea inversiones, ya sea tecnología, fuerza de trabajo, para que haya un crecimiento de la región, porque esto no se está reflejando de esa forma, y nosotros lo que queremos es tener un vecino competitivo en lo económico, en lo comercial. No queremos una hegemonía bélica, queremos un país vecino con crecimiento de la economía, competitivo, productivo. Eso es lo que aspiramos. Entonces, ¿por qué no pones lo de los empleos para que se pueda observar cómo, si hay inversión, pues hay empleos y se puede enfrentar el problema? Hay, al final de las láminas estas, hay de los estados donde en el mes de abril, perdón, es el Seguro Social, ¿eh? Son datos del Seguro Social. Presidente, ¿ya les confirmó Kamala Harris que sí viene en junio? ¿Ya les confirmaron a ustedes? Porque salió una noticia. Sí, va a estar en México, creo que el 8 de junio, pasando las elecciones. Mire, estos son los que, pero ya estamos, este es mayo, abril, que es completo. A ver si lo tiene. Mayo está apenas iniciando, ya llevamos recuperados como 1,000 o 2,000 empleos, es poco, pero bueno, esto es. Los rojos en abril perdieron, poco pero perdieron, y los verdes ganaron, pero miren, donde está Yucatán, en abril, 1,082 empleos más, Campeche, 1,279, Tabasco, 3,317, Chiapas, 2,101, Quintana Roo, aquí es entendible porque ya empieza a recuperarse el turismo, 6,996, aquí debe estar también Nayarit, me imagino, sí, aquí está Nayarit, y debe estar Baja California Sur también, que empezó la recuperación del turismo. Muy bien. Y nada más de Notimex, ¿cómo van las conversaciones? Hay un plantón instalado aquí afuera de Palacio. Pues ojalá y se llegue a un acuerdo pronto. Ya se va avanzando, y estamos en la mejor disposición. Desde luego nosotros apoyamos a San Juana, porque es la directora de Notimex, y es una mujer honesta, una periodista íntegra, y también pues tenemos que proteger los derechos de los trabajadores.
es que en todas estas instituciones pues habían muchos excesos, mucha corrupción. Ayer decía yo de cómo, o explicaba yo cómo no se había liberado al señor Palma y ya arriba Palacio, periodista, columnista, ya daba por hecho y ya estaba en campaña, en contra, echándome la culpa. Todo orquestado. Y ese señor Riva Palacio fue director de Notimex en los tiempos de Salinas de Gortari. Pues imagínense cómo estaba Notimex. No solo en aquel entonces, siguió así. Se servían con la cuchara grande. Sin embargo, hay que buscar que haya un arreglo. Pero ya no se puede mantener la política de privilegios, aunque se enojen. Yo cada vez que un columnista de estos famosos nos cuestiona, o un intelectual orgánico, Aguilar Camín, Krause, nada más pienso en lo que recibían de dinero, porque les compraban suscripciones, les financiaban sus publicaciones, y me pongo a pensar, todo ese dinero pues ahora son becas para estudiantes de familias humildes. Muchos estudiamos porque recibimos becas. Si no, no hubiésemos podido estudiar. Entonces, aunque se enojen, aunque se molesten, ahí se van a ir poco a poco sensibilizando. Se les endureció el corazón. Hasta es bueno para que se humanicen, para que piensen en los demás, que no sean egoístas. Es bueno. Si no es ya posible que ellos cambien, que sus hijos sí, o sus nietos, pero el camino del lucro, de la inmoralidad, del egoísmo, de darle la espalda al que sufre, eso no es vida. No hay peor cosa que la ambición a lo material. El dinero a veces se convierte en una desgracia. En una maldición. Eso no es la felicidad. No todo el que tiene, siempre lo digo, es malvado, pero si a mí me toca dar un consejo a mis hijos, que lo hago, o a gente que quiero mucho, que son millones de personas a las que quiero, porque le tengo un profundo amor al pueblo, mi consejo es no a lo material, no a la ambición, al dinero.
porque te vas a desgraciar. Recibe lo que necesites para vivir, para satisfacer tus necesidades básicas, pero que no sea tu obsesión el dinero, lo material. Y que se piense que solo siendo buenos podemos ser felices. Eso es cuando uno quiere a alguien, y yo quiero a mucha gente. ¿Qué les voy a estar diciendo? No te preocupes, el fin justifica los medios. El que tiene vale, si no tienes no vales. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? No. Hay que mantener los valores culturales, morales, espirituales, hacer el bien sin mirar a quién. Todas esas enseñanzas de nuestro pueblo, de nuestras familias, que se hicieron a un lado por la fiebre de lo material, que creció muchísimo con el individualismo. Entonces, era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la Cheyenne Apá, el lujo barato, las ropas de marca, las alhajas, todo eso. El aspiracionismo, el querer ser como don fulano, don mengano, que llegaron a ser lo que son, porque tuvieron influencias o fueron beneficiados por influencias con el gobierno. Otros llegaron a tener su patrimonio con trabajo, con esfuerzo, de conformidad con la ley. Esos merecen respeto. Ese es el ejemplo. Pero que no nos domine lo material, la ambición al dinero. Es que es desmedido, por eso están tan desconcertados. No me canso de estar informándome, viendo de cómo no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, de cómo recibían créditos de Nacional Financiera, la banca de desarrollo. Eso aplicaba para empresas extranjeras, todas esas empresas eléctricas que están ahora promoviendo amparos, además de que les daban las concesiones, que les compraban la luz con subsidio, además lo que invertía era con crédito que les entregaba el mismo gobierno con la banca del desarrollo. Entonces todo era puro influyentismo, que uno podría pensar, a ver, Iberdrola fue una empresa favorecida de